Queridas amigas, amigos, en este nuevo encuentro de los miércoles, quiero poner sobre la mesa para tratar, para reflexionar juntos, un tema que nos afecta de una manera o de otra, y no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo en la historia. Estas son cosas que ocurren. Se trata del tema de las difamaciones, de las pequeñas o grandes mentiras, de las leyendas negras, de los bulos, que a veces, por intereses de unas personas, pues generan chivos expiatorios o unas justificaciones falseadas por algún beneficio determinado. Sin ir más lejos, pues podemos verlo también en la misma historia, según los evangelios de Jesucristo, ¿no? Pues hay una difamación que lleva a culpar a un inocente y ante eso, según, insisto, según el relato de los evangelios, pues el mismo Poncio Pilatos tiene que lavarse las manos porque él parece que es consciente de que está condenando a un inocente. Pero eso ha ocurrido en muchas circunstancias y sobre eso también veremos algunas cosas que se contaron de una manera determinada o revoluciones que comenzaron y se desarrollaron de una manera determinada por el interés de unos pocos, casi siempre un interés egoísta en contra de un beneficio más amplio para otras personas. Yo también he vivido, por supuesto, esto en mi propia vida. Y mi forma de actuar es dejarlo correr. Luchar para defender la verdad o la justicia me parece que no lleva a buen fin, porque ese suele ser el origen de casi todas las guerras. Así es que si alguien me acusa en falso, si alguien miente o genera un bulo sobre mí, yo lo que hago es cambiar de camino y seguir desarrollando mi propia luz, sea grande o pequeña, en otro sentido, para construir valor. Todo lo que sea tratar de luchar por defender el honor, creo que para mí es una pérdida de tiempo. Nos lleva a dedicar demasiado tiempo, sufrimiento, dolor de cabeza a una historia que a veces tampoco termina bien. Por lo tanto, prefiero, insisto, y este es mi planteamiento particular que ya he desarrollado en muchas ocasiones, prefiero ignorar esos bulos, esos ataques, esas mentiras y construir lo que sí está en mi mano construir en el día a día. Bueno, esta es mi reflexión y ahora tendremos una entrevista para ver cómo esto se ha aplicado en otros aspectos de la historia. Mi querido Miguel Ángel, aquí estamos de nuevo. Una vez más. Sí, 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 hay que seguir encontrándose. Cuando encuentras a una persona que merece la pena, pues hay que seguir frecuentando esa amistad, ¿no? Hombre, te lo agradezco. Y de todas formas, la última vez que nos vimos, me hablaste de tu visión de la historia de México y España. Sí. Y me interesa aquello que me dijiste, entonces pues yo creo que puedes contarnos cómo ves tú ese encuentro de culturas, ¿no? Sí, pues dicen que la historia siempre la comentan los que ganan, ¿verdad? En el caso de México, no sé si de verdad fuimos los que ganamos o perdimos, no, ya no lo sé. En realidad es que México comienza en la independencia, la otra historia es otra cosa. Correcto. Entonces, sí, yo creo que México sí gana ese conflicto porque adquiere una identidad. La identidad actual Sí, comienza con la independencia. sí. Pero según yo tengo entendido, la independencia no fue realmente de España, porque en ese momento No, era no. Francia la que estaba tratando de imponerse en España mismo y por eso antes de la independencia de México está la independencia de España, Pues, porque se van pasando las fechas en ese momento, de 1808, que es aquí el alzamiento del pueblo de Madrid contra los franceses. Móstoles, correcto, sí. Pues luego después vienen todas las independencias de América y eso me hace sospechar. Sí, Posiblemente los países de América no se independizan de España, sino del imperio francés, o sea, de la pretensión de los franceses de sí. quedarse con todo el imperio español. Pues sí, yo creo que, pues sí, es que esa es una visión real, ¿no?
aunque hay varias visiones, hay varios tipos Claro, de claro, visiones. En el caso de la independencia de México, que justamente coincide porque Francia invade España, por supuesto, claro. y porque Y Francia deja a su pretendía, hermano como rey. correcto, Claro, José Bonaparte, exactamente. En esa época era el rey de España. el rey de España, que lo fue, de hecho Claro, claro, está claro. documentado. Entonces las primeras revueltas que empiezan en Móstoles, por la iglesia en Móstoles, ahí me imagino que habría un cura que tendría que recibía las quejas de los fieles de la gente. Entonces a partir de allí se empiezan a mover para hacer un poco de revuelta y empiezan en Móstoles y se va extendiendo por toda la Claro, península ibérica sí. y esas revueltas a lo largo de 2 años, en 2 años, nos llegan a Nueva España. Eso Las es. mismas revueltas de Claro, aquí son las de allí, no fue guerra de exactamente. independencia la que tuvimos en Exactamente. México. Además, según tengo entendido, el grito completo de México es en nombre del rey Fernando VII. No es viva México, viva México, viva... No. El cura Hidalgo gritó, viva el rey, viva España y muere el mal gobierno. Eso es lo que gritó el cura Hidalgo. Ya, Te mostraría, quise hacer un tipo estandarte como el que tuvo el cura Hidalgo, con el cual se levantó en armas contra el mal gobierno, porque esto fue una guerra civil, una claro, revolución claro. española, no una guerra de independencia, no lo fue. En la esquina superior derecha del estandarte de Hidalgo puedes ver perfectamente el escudo de la corona de los Borbones, en este caso quiero decir, perdón. Entonces, ¿cómo puedes proclamar una independencia cuando tienes la corona en un estandarte? Entonces, ahí pues puede ser que sea mentira, sea manipulado, sea distorsionado para unos beneficios de algunos para poderse independizar, que ya no querían pertenecer a lo que era España por algunos intereses, porque hay mucho detrás Claro, claro. de todo esto. En realidad yo creo que desde el principio a Hernán Cortés le costó el puesto Sí, la rebelión por el tema del oro y los indianos y el quedarse con el dinero, cuando los reyes de España lo que planteaban era la protección de los indígenas y que no se les esclavizara. pues precisamente eso es otro de los conflictos por los cuales sí se busca la independencia en México, porque desde aquí se obligaba a que al indígena o al mestizo se le tratara como un español como cualquiera de los demás. Ajá. Entonces estos valores, en este caso, en México no interesaban, Claro, no interesaban. Entonces, si no interesan, ¿por qué? Pues porque se les puede mantener de alguna manera esclavizados, claro. mientras no haya inspecciones de España de cómo se está haciendo en Nueva España, pues esos valores que no interesaban allá, lo mejor era cortar por lo sano. Y se aprovechó esta guerra civil española, porque éramos españoles. Claro. Bueno, entonces estamos con que fue una guerra civil española que se Correcto, extendió por todo lo que era España en ese momento, porque no eran colonias, era España todo. éramos españoles. Y ¿No? Fue el había, virreinato de Nueva España, el virreinato de la Gran Granada y el del virreinato del Perú y el de La Plata. y ahí incluso los indígenas tenían los mismos derechos que cualquier ciudadano Es español. correcto. Entonces estos valores que se estaban imponiendo ya con la famosa constitución que se hizo aquí y pues no interesaba a algunos en América o ¿cómo se Las diría? tierras de En las tierras ultramar. de ultramar, pues no les interesaba. Entonces, si se les iba a obligar a tomar a estas personas en cuenta como personas, pues no les interesaba Ya. y aprovecharon esta guerra civil, pues para, algunos la aprovecharon para independizarse, que lo consiguieron, por ejemplo, en Argentina. Todos empezaron en 1810, curiosamente. Sí, Entonces, lo que empieza aquí, se claro, continúa se allá. traslada allí, Aquí sí. empieza 2 años antes. Sí. Y lo que nos llega allí, pues empiezan las revueltas y se viene la independencia. Ajá. Entonces es un poco extraño que a todos nos digan guerras de independencia, pues es que no lo fueron. Con el tiempo nos vamos dando cuenta y cuando te vas documentando te vas dando cuenta que los valores que se estaban imponiendo aquí con la Constitución española en 1812, si mal no Sí, recuerdo, pues esos valores de esa Constitución, si los leemos, algunos haya
pues no les interesaba Claro, tampoco. claro. Entonces aprovecharon estas revueltas para independizarse y lo consiguieron. Y se consiguió. Bueno, en México tardó un poco más, hasta 1821, o sea que tardó 11 años más o Sí. menos. Pero había muchos intereses ocultos que luego se han manipulado a lo largo de la historia. La cuestión es, y yo creo que hay que dejar de estar si es mejor esto o lo otro, ¿no? Yo creo que sí es un hecho que el encuentro de todos los pueblos de América y España fue un encuentro fructífero, como la unión de distintas culturas que evidentemente repercutió hacia América y hacia España. Porque a partir de ese momento la visión y la cultura española fue diferente. Y evidentemente, pues yo he pasado por muchos países de América y el Quijote, por ejemplo, es un referente propio de cada uno de ellos, ¿no? Que casi le dan más importancia que aquí en España, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y esos nacionalismos que tenemos allí, algunos no es más que sangre española. Claro, claro. Sangre española, o sea, que no podemos negar la cruz de la parroquia. Porque en realidad yo creo que ningún pueblo indígena se independizó, sino que fueron los descendientes de españoles. En este caso, yo hablo por Nueva España. Nosotros, es un sentimiento muy personal y yo lo veo como fue un abandono. Ah, Porque la Nueva España sí fue un abandono, no como lo consiguieron nuestros hermanos argentinos o uruguayos o chilenos que esos lo consiguieron en poco tiempo, sí, aprovecharon esto sí, y consiguieron aprovechar la independencia, ¿no? Ellos además pidieron ayuda con Bolívar, que no tengo muy buenas referencias de Bolívar, pero que pidieron ayuda a los ingleses, porque los ingleses estaban ya, detrás sí, del Imperio Español para claro. que coger Los tajada, ingleses, ¿no? los franceses, los Y los, alemanes. y los holandeses, no te olvides de ellos tampoco. Entonces, en este caso, la Nueva España, cuando empiezan las revueltas, estas revueltas, el que las apaga fue Agustín de Iturbide y termina con todos estos revoltosos. Y curiosamente, Agustín de Iturbide, una vez que consigue apaciguar lo que eran estas revueltas, esta guerra civil, y entonces toma el poder en las manos, la Nueva España, y se lo ofrece al rey, a Fernando VII, le dice, Su Majestad, aquí está el trono de México, Ya, acepte las Cortes de Cádiz y empiece a gobernar. Y Fernando VII, pues, muy a la mexicana, ¿no? Aquí yo sigo siendo el rey. ya. Y no aceptó las Cortes de Cádiz porque había ciertos valores que estaban Claro, en esa claro. constitución, tanto Fernando VII como en las tierras de ultramar, ellos no aceptaban lo que estaba en la constitución, que le hicieron pues, algunas personas o Claro. personajes muy interesantes, esa Sí, constitución que habría que leerla, porque no porque aceptaron esos valores para esas personas, exactamente. Es ¿no? que antes de la Declaración Universal de los Valores Humanos, o sea, de los derechos humanos en Francia, eso empezó en España. Empezó en España, en la Exactamente. constitución Y eso española. no solo fue una promulgación de derechos, sino que eso se estuvo viviendo. El Sí, respeto y la imposición del respeto. Por sí, eso, en la negación de los reyes a que se esclavizaran a los indígenas en América. sí, sí. Lo que pasa es que luego se le dio la vuelta a todo y ya se interesó que Y, aparecieran los españoles como los malos de la película. sí, tenían que buscar un malo de la película. Pero bueno, en este caso, Fernando VII no Ya, aceptó lo ya. que le dijo Sí, Agustín de sí, Iturbide. Entonces Agustín de Iturbide dijo, pues estaban sin gobierno, sin un gobernante. Entonces, él a partir de allí, él mismo que recupera la Nueva España, que acaba con todos los insurgentes, él es el que promulga la independencia de México, ya, que al final tiene que venir para llegar con negociaciones en España, se le considera un traidor. Entonces, lo que te queda es o regresas a América y conservas todas tus propiedades y tus pertenencias para tu familia, pero tienes que ser fusilado. Y si no, te tienes que venir a España, ¿eh? Y aquí vas a ser uno más y se te perdonará se te condonará la deuda ya, o se te ya. perdona. Y decidió él conservar lo que tenía en América, entonces fue fusilado. O sea, imagínate, todavía tenía esa influencia española en la Nueva Sí, España. Aún después de haberla recuperado, se promulga la independencia. ya.
Una cosa muy interesante. Sí, hay mucha cuestión que está detrás y que luego a lo Sí. largo de la historia también, de ya de 200 años después, pues se ha estado manipulando según los intereses de cada momento, porque evidentemente también trataron de imponer allí a Maximiliano como emperador y siempre ha habido muchos intentos de distintos pueblos europeos por la envidia que suscitó España en ese momento. Bueno, la región española más rica que existía durante 300 años, desde 1521 a 1821, curiosamente 300 años, pues la región más rica de España era la Claro, Nueva España, que era claro, donde se acuñaba el real de A8, que circulaba por todo el mundo. Los chinos eran la única moneda que aceptaban en sus comercios, en sus ventas, ¿no? Con otros países. Solo aceptaban el real de A8. Ese se acuñaba en Nueva España. ujú, Entonces, tanto oro como plata, donde más se acuñaba, donde se trabajaba todo este tipo de metales era en la claro, Nueva España, claro. ¿no? El Perú también. El virreinato del Perú también tenía Sí. bastante oro, Y ¿eh? yo creo que eso fue un encuentro de culturas que generó prosperidad. Correcto. Porque yo creo que en esa época, hasta la independencia, precisamente, cualquier ciudad de Latinoamérica era más importante que cualquier ciudad de Norteamérica. Correcto. De hecho, si hablamos de gramática, pues la gramática, el español o el castellano es la primera lengua, ¿no? Claro, sí. Que hace una gramática. Y curiosamente la segunda lengua con gramática, en 1500, bueno, por ahí tengo el dato, luego lo veremos si quieres, la segunda lengua fue el quechua, que tuvo una gramática. Ujú, Y la tercera fue el náhuatl, Nueva España, o sea. claro, Y la tercera fue la inglesa. O sea, nosotros en América tuvimos una gramática antes claro, que los mismos ingleses claro. o que los alemanes. Sí, porque eso comenzó en España con la Universidad Complutense. Ahí Nebrija comenzó a desarrollar la gramática del español y fue la primera lengua tratada o estructurada científicamente. Sí, sí. Y de ahí, pues los frailes fueron los que Claro, empezaron a estudiar las claro. lenguas para poder evangelizar aquellas tierras, ¿no? Eso No es. se evangelizó en castellano, se Claro. evangelizó en la lengua nativa, Ajá, ¿no? eso es. Y entonces hubo muchos estudios, que eso es lo que alguna gente quizás no sabe, pero hubo muchos estudios sobre lenguas, incluso precolombinas, que ya se habían extinguido y que los españoles La rescataron. rescatan, sí. Sí, y en la actualidad siguen funcionando algunas lenguas, sobre todo en lo que es el actual México, pues debemos tener. Entonces, pues sí, tenemos hasta 18 diferentes dialectos Sí, sí, y el más común es el náhuatl o el otomí. Es una lengua muy común y es fuerte porque incluso se tiene parecido con algunas palabras con el quechua. Fíjate qué distancia estamos sí, hablando, sí, sí. 10.000 kilómetros. Pero había una conexión, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que es ahí donde más hay que insistir, en ese enriquecimiento mutuo que se produjo y que dio lugar a unas estructuras incluso de países, de estados, de concepción del mundo diferentes. Ya no fue igual que lo anterior. No es Ujú. que fuera, porque antes de eso, evidentemente mucha gente decía que es que México ya tenía su propia estructura. No, no es cierto, México no existía. Existían distintos pueblos en la Sí, zona ujú, geográfica que hoy ocupa México, pero sí, distintos pueblos que estaban en lucha entre sí. Y España sí. dio como una unidad administrativa a todo el continente prácticamente. Es correcto, sí, ese es el enriquecimiento que vino muy bien incluso a esas tribus, ¿no? Porque Claro, estaban los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, los olmecas, todas estas tribus, digámosle así, tenían su cultura, tenían, claro, 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 existieron desde hace mucho tiempo, pero no era una unión de estas culturas, ¿no? Había mucha claro. diferencia y mucha división entre ellos. Claro. Y a partir de ahí también hubo parte de españoles. Unos fueron evidentemente por el oro, pero muchos fueron a estudiar las culturas y por eso que ya había empezado el proceso de investigación antropológica antes que en otros países de Europa, había empezado en España, pues ahí se estuvo trabajando sobre esas culturas para poner las bases de desarrollo y estudio científico de todos los pueblos americanos. Los dominicos se encargaron de ello. Bueno, Ellos son los, jesuitas, y los jesuitas son lo tienen documentado, jesuitas, claro, dominicos y todos estos frailes pues son los que tenían el contacto directo con los claro. indígenas de esas regiones.
conocían perfectamente. Entonces, eh, hubo Unamuno, Miguel de Unamuno, Ujú. planteó que realmente la hispanidad representaba un enriquecimiento que no debería perderse. Yo creo que eso no se entendió bien. Él fue criticado también bastante, pero yo creo que rescatar ese valor, aquellos lazos que nos unen y que nos enriquecen mutuamente, dejando atrás, por supuesto, en todas las familias hay también conflictos, ¿no? Pero dejando atrás todo ello, es innegable que existe todavía una cultura común, una cultura, un idioma que compartimos y una visión del mundo peculiar. Algunos dicen que quizás hubiera sido mejor que hubieran llegado los ingleses. Hace poco oí algo así, ¿no? Pero si hubieran llegado los ingleses, posiblemente no hubieran dejado indígenas, como ocurrió en Estados Unidos. Y sí, bueno, los ingleses tienen otro tipo de valores, Claro, no los vamos a criticar, pero son sus valores, sí. ¿no? Es, Entonces, no hubieran producido esa mezcla de esa mezcla culturas, esa integración de hubiera, culturas. no habría esa fusión, no Claro. hubiese existido. Y España en este caso sí enriqueció y gracias a esa presencia española en América, pues tenemos primero esta lengua, ¿no? Nuestras costumbres son muy similares, muy parecidas. Que Sí, fuimos 300 años, fuimos españoles. sí, sí. Que no es tan fácil olvidar, Pero ¿no? fíjate, en España estuvo la presencia musulmana 800 años y yo creo que hay más proximidad en esos 300 años de América y Sí. España que entre España y el mundo árabe, ¿no? Y con respecto a los libros, pues quiero volver a traer a colación otro de mis libros, bastante conocido, que es Todos queremos que nos quieran. Está en la editorial Obelisco y en él hablo de las relaciones afectivas. Y relación con el tema que nos ocupa hoy, el de las difamaciones o las leyendas negras, todas estas cosas, ¿no? Las mentiras, pues evidentemente las personas que necesitan también ser queridas a veces son esas, las que te difaman, las que te generan mentiras, porque están evidenciando una carencia, están evidenciando falta de autoestima, están evidenciando envidia, están evidenciando otras cosas. Por lo tanto, lo mejor es que en lugar de luchar contra esas personas, es dedicarles desde la distancia adecuada para que no nos hagan daño tampoco con sus patadas o mordiscos, pero desde la distancia adecuada, igual que haríamos con los niños rebeldes, pues es mirarlas con cariño o sentir cariño hacia esas personas para que encuentren aquello que realmente necesitan en su interior. Y eso es ese afecto que normalmente llega de otras personas, pero hay personas que no consiguen pues desarrollar o equilibrar ese aspecto en su propio ser. Por eso aquí propongo en este libro, Todos queremos que nos quieran, las razones por las que la afectividad humana es tan importante, el tener las dosis adecuadas de afectividad y también para poder desarrollar la autoestima. Bien, espero que te guste este libro, que lo puedas disfrutar y que aproveches para poder vivir un poco mejor cada día. El libro Todos queremos que nos quieran puedes encontrarlo en la página de Ediciones Obelisco o en amazon.com. Y con respecto a los cursos, a las propuestas que desde la plataforma o en la página de métodobenedi.com se ofrecen, pues está también evidentemente el trabajo de la inteligencia emocional, específicamente en el autoconocimiento y en la autoestima aplicado a este aspecto. Si tú sabes quién eres, si tú de verdad sabes cuáles son tus valores, no necesitas estar demostrando a nadie nada. Que las personas opinen, que digan, que hagan lo que hagan, pero lo importante es que tú sepas quién eres y por eso el autoconocimiento es fundamental. Y de ahí también la autoestima. Si tú sabes quién eres, si tú conoces tus auténticos valores y vives en coherencia con ellos, pues entonces eso genera autoestima, una afectividad propia que te hace estar en paz. Y desde ahí no necesitas guerrear, luchar contra nadie, porque puedes torear esos impulsos violentos que vienen desde fuera con arte y elegancia
y así seguir construyendo tus propios valores. Por lo tanto, te propongo en este aspecto estos cursos de autoconocimiento y autoestima para poder equilibrar tu vida, para poder centrarte en lo que de verdad es importante para ti y evitar entrar en conflicto, en guerras que al final van a llevar a un sufrimiento personal y colectivo. Hasta la próxima. Ya sabes que estos cursos los puedes encontrar en la página de metodobenedi.com.